Todo lo que crees saber sobre los agujeros negros está mal. No son túneles oscuros flotando en el espacio. No tienen el tamaño de una habitación ni de una ciudad. La imagen que tienes de ellos, alimentada por décadas de películas y series, está tan lejos de la realidad que resulta casi cómica cuando se confronta con los datos reales. Algunos agujeros negros tienen un horizonte de eventos tan descomunal que nuestro sistema solar completo, con todos sus planetas, lunas, asteroides y cometas, cabría dentro con espacio sobrante. Y hay uno ahora mismo en el centro exacto de nuestra galaxia, la Vía Láctea, el gran espiral de estrellas del que formamos parte, a solo 26.000 años luz de donde tú estás. Se llama Sagitario A, pesa 4 millones de veces más que el Sol, y lleva miles de millones de años gobernando en silencio el movimiento de 400.000 millones de estrellas, incluida la nuestra. Casi nadie lo nota. Los agujeros negros no son simplemente objetos densos y oscuros. Son entidades que doblan el espacio, distorsionan el tiempo y esculpen galaxias enteras desde su centro. Su influencia no se detiene en ningún borde visible. Se extiende durante miles de años luz en todas las direcciones, dictando el destino de mundos que nunca tocarán directamente. En este documental vamos a desmantelar, capa por capa, esa imagen distorsionada que casi todos tenemos. Comenzaremos por los más pequeños, monstruos concentrados en el tamaño de una ciudad, y escalaremos sin parar hasta objetos tan grandes que los números dejarán de tener significado intuitivo. Lo que estás a punto de descubrir no es solo ciencia. Es una invitación a cambiar para siempre la forma en que ves el cielo nocturno. La verdadera escala de un agujero negro. Cierra los ojos por un momento e intenta imaginar el objeto más grande que puedas concebir. Una montaña, un océano, quizás incluso una estrella. Ahora olvida todo eso, porque estamos a punto de hablar de algo que hace que cualquiera de esas cosas parezca un grano de arena en una playa infinita. Los agujeros negros son los objetos más extremos que existen en el universo conocido, y su verdadera escala no tiene ningún paralelo en nuestra experiencia cotidiana. No son simplemente muy grandes o muy densos, son entidades que rompen todas las reglas que la física clásica estableció durante siglos, y cuya magnitud real desafía cualquier cosa que el cerebro humano pueda procesar de forma instintiva. Cuando la mayoría de las personas escucha la expresión agujero negro, imagina algo parecido a un túnel oscuro flotando en el espacio, quizás del tamaño de una habitación o de una ciudad pequeña. Esa imagen, alimentada por décadas de películas, series y videojuegos de ciencia ficción, está tan alejada de la realidad que resulta casi cómica cuando se confronta con los datos reales. Un agujero negro no es un agujero en el sentido literal de la palabra. Es una región del espacio donde la materia ha sido comprimida hasta tal punto que la gravedad se vuelve absolutamente irresistible para todo lo que se acerque demasiado, incluyendo la luz misma, que queda atrapada sin posibilidad de escapar. Pero aquí viene la primera sorpresa. Algunos agujeros negros sí tienen el tamaño aproximado de una ciudad. No porque sean pequeños en términos de masa, sino porque la materia equivalente a decenas de soles ha sido aplastada en un volumen que apenas supera los 20 o 30 kilómetros de diámetro. Imagina tomar todo el Sol, con su tamaño equivalente a 1.300.000 veces el volumen de la Tierra, y comprimirlo hasta que quepa dentro del área metropolitana de una ciudad mediana. Eso es, en términos concretos, lo que sucede cuando una estrella masiva colapsa al final de su vida y da nacimiento a un agujero negro estelar. Y sin embargo, esos son los agujeros negros pequeños, los más modestos de la familia. Los hay que hacen que esta descripción suene casi adorable en comparación, porque existen agujeros negros supermasivos acechando en los centros de casi todas las galaxias conocidas, y algunos de ellos tienen diámetros que superan el ancho completo de nuestro sistema solar. No estamos hablando de una parte del sistema solar ni de una región cercana al Sol. Estamos hablando de todo el sistema solar, desde el Sol hasta los confines del cinturón de Kuiper, donde los últimos cuerpos helados orbitan a distancias inconmensurables, multiplicado varias veces en tamaño.
El agujero negro conocido como M87 asterisco, ubicado en el centro de la galaxia Messier 87, tiene un diámetro de horizonte de eventos que supera los 38.000 millones de kilómetros. Para darte una referencia concreta, la distancia entre el Sol y Neptuno, el planeta más lejano de nuestro sistema solar, es de apenas 4.500 millones de kilómetros, lo que significa que M87 asterisco es más de 8 veces más ancho que todo ese inmenso espacio. Pero, ¿qué significa realmente el tamaño de un agujero negro? Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante y donde la mayoría de los documentales y artículos de divulgación científica fallan en darte la imagen completa. Dependiendo de cómo lo midas, su tamaño puede cambiar de manera radical y desconcertante. Puedes medirlo por su masa, expresada en múltiplos de masas solares, por su radio de Schwarzschild, que define dónde se encuentra el punto de no retorno conocido como horizonte de eventos, o por su zona de influencia gravitacional, la enorme región del espacio donde su atracción domina sobre todo lo demás. Cada una de esas medidas te dará un número completamente diferente. Es como intentar medir a un monstruo con 3 tipos distintos de reglas, donde cada una revela una dimensión diferente y aterradora de su verdadero alcance. La mente humana no está equipada para comprender estas escalas de forma instintiva, y no es una falla nuestra, sino simplemente el resultado de nuestra historia evolutiva. Somos una especie calibrada para evaluar distancias de unos pocos kilómetros, masas de unos pocos cientos de kilogramos y tiempos de unos pocos años. Y nuestro cerebro, por más brillante que sea, no tiene herramientas cognitivas nativas para procesar objetos que pesan miles de millones de veces la masa del Sol. Y esa limitación tiene consecuencias profundas en cómo entendemos el cosmos. Cuando imaginamos que un agujero negro es simplemente una cosa muy densa y oscura en el espacio, perdemos de vista algo fundamental. Su influencia no se detiene en el horizonte de eventos ni en ningún límite visible. Un agujero negro supermasivo puede ejercer su dominio gravitacional sobre regiones del espacio que abarcan miles de años luz en todas las direcciones. Puede dictar los movimientos de millones de estrellas durante miles de millones de años y puede determinar la forma, el tamaño y el destino final de galaxias enteras. No estamos hablando de un objeto puntual con una influencia local y acotada, sino de una fuerza que esculpe activamente el universo a escala cósmica. Remodela el espacio-tiempo a su alrededor como si el tejido mismo de la realidad fuera una tela que se dobla y se estira bajo su peso infinito. A lo largo de este video vamos a desmantelar capa por capa esa imagen distorsionada que casi todos tenemos sobre los agujeros negros. Comenzaremos por los agujeros negros de masa estelar, esos monstruos concentrados en el tamaño de una ciudad que esconden más masa que el Sol entero. Y desde allí escalaremos sin parar hacia los gigantes más incomprensibles del cosmos. Vamos a explorar qué es exactamente el horizonte de eventos, por qué nadie puede cruzarlo y regresar, y qué le sucedería a tu cuerpo y a tu percepción del tiempo si alguna vez te acercaras lo suficiente. También vamos a responder esa pregunta que parece simple, pero que esconde una complejidad fascinante. ¿Cuánto mide exactamente un agujero negro? ¿Y por qué la respuesta depende completamente de cómo la preguntes? Lo que estás a punto de descubrir no es solo ciencia. Es una invitación a cambiar para siempre la forma en que ves el cielo nocturno. Porque cada punto de luz que observas desde la Tierra podría ser el resplandor lejano de una galaxia dominada en silencio por uno de estos colosos invisibles. En el núcleo de nuestra propia galaxia, a unos 26.000 años luz de donde tú estás en este momento, hay un agujero negro supermasivo llamado Sagitario A asterisco. Su masa equivale a millones de veces la masa del Sol y lleva miles de millones de años ahí, gobernando en silencio los movimientos de cientos de miles de millones de estrellas, incluida la nuestra. Bienvenido al viaje más extremo que puede emprender una mente humana. No vamos a ningún lugar físico, porque ningún ser humano podría sobrevivir al intento. Pero sí vamos a recorrer, armados de datos reales y comparaciones concretas, la verdadera escala de los objetos más increíbles que el universo ha producido en sus casi 14.000 millones de años de existencia.
Prepárate para que cada número te deje sin palabras y para que cada comparación redibuje por completo la imagen que tienes del cosmos. Porque una vez que comprendes la verdadera escala de un agujero negro, nada vuelve a ser lo mismo. Existe un tipo de agujero negro que los astrofísicos consideran el más modesto de todos. Y aún así, si uno de ellos apareciera de repente en el centro de nuestro sistema solar, lo devoraría por completo en un tiempo que, a escala cósmica, sería prácticamente instantáneo. Son los agujeros negros de masa estelar, los hijos directos de estrellas gigantescas que murieron de la única manera en que las estrellas masivas saben morir, con una explosión catastrófica que sacude el universo entero. Cuando una estrella con una masa de entre 8 y 100 veces la masa de nuestro Sol llega al final de su vida, ocurre algo que ninguna palabra en ningún idioma humano puede describir con justicia. El núcleo de la estrella, que durante millones de años había estado en un equilibrio perfecto entre la presión de la gravedad hacia adentro y la presión de la fusión nuclear hacia afuera, pierde ese equilibrio en una fracción de segundo. En menos de un segundo, el núcleo colapsa sobre sí mismo con una violencia tal que la temperatura salta a más de 100.000 millones de grados. La onda de choque resultante expulsa las capas externas de la estrella en lo que conocemos como una supernova, uno de los eventos más energéticos del universo, mientras que el núcleo colapsado sigue contrayéndose sin poder detenerse. Si el núcleo resultante supera las 2 o 3 masas solares, ninguna fuerza conocida en la física puede detener ese colapso. La presión de degeneración de los neutrones, que podría detener el proceso y crear una estrella de neutrones, simplemente no es suficiente, y la materia sigue comprimiéndose hasta volverse un punto de densidad infinita, una singularidad. Y ahí está el detalle que rompe el cerebro. Toda esa masa, el equivalente a entre 5 y decenas de veces la masa del Sol, queda concentrada en una región del espacio que tiene apenas entre 10 y 100 kilómetros de diámetro. No 100 kilómetros de radio, sino de diámetro total, de lado a lado. Para que esa escala aterrice de verdad, pensemos en ciudades reales. La ciudad de Madrid tiene un diámetro de aproximadamente 40 kilómetros de extremo a extremo. La ciudad de Buenos Aires, incluyendo su área metropolitana, no supera los 70 kilómetros de diámetro. Un agujero negro estelar promedio podría caber perfectamente dentro del espacio que ocupa una de esas ciudades, y sin embargo contendría en su interior más masa que todo nuestro Sol. El Sol, recordemos, es tan grande que podrían caber dentro de él 1.300.000 veces el volumen de la Tierra. Y toda esa masa, concentrada en un volumen no mayor que el área urbana de una capital latinoamericana, genera una gravedad tan extrema que la velocidad necesaria para escapar de su superficie supera la velocidad de la luz, que es de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Esa es precisamente la definición operativa de un agujero negro. Un objeto donde la velocidad de escape supera la velocidad de la luz. Y dado que nada en el universo puede viajar más rápido que la luz, absolutamente nada puede escapar una vez que cruza ese umbral invisible conocido como el horizonte de eventos. El agujero negro estelar más cercano conocido hasta la fecha se llama Gaia BH1 y fue descubierto en el año 2022. Se encuentra a apenas 1500 años luz de la Tierra, lo que en términos cósmicos es prácticamente nuestro vecindario inmediato. Y tiene una masa de aproximadamente 10 veces la del Sol comprimida en un diámetro de unos 60 kilómetros, la distancia que un automóvil recorre en carretera en apenas 40 minutos. Esa es la extensión del horizonte de eventos de un objeto que pesa 10 veces más que una estrella capaz de sostener con su gravedad a 8 planetas gigantes y a billones de cuerpos más pequeños durante miles de millones de años. Pero la paradoja más fascinante de los agujeros negros estelares no es solo su tamaño, sino la relación entre ese tamaño y lo que los rodea. Cuando un agujero negro estelar existe en un sistema binario, es decir, en pareja con otra estrella normal, puede robarle material gaseoso a su compañera de manera continua, y ese material forma lo que se conoce como un disco de acreción. Ese disco de gas y polvo girando a velocidades cercanas a la de la luz se calienta a temperaturas de millones de grados y emite cantidades brutales de radiación en rayos X.
Es esa emisión de rayos X la que permite a los astrónomos detectar agujeros negros que, por definición, no emiten luz propia, revelando su presencia a través del efecto que tienen sobre lo que los rodea. Cygnus X1 fue el primer agujero negro estelar confirmado de la historia, identificado en la década de 1970. Tiene una masa de aproximadamente 21 veces la del Sol, y su horizonte de eventos tiene un diámetro de apenas 123 kilómetros, menos que la distancia entre muchas ciudades europeas. Y sin embargo, es tan masivo que ha estado consumiendo activamente a su estrella compañera durante millones de años sin que ésta haya desaparecido todavía. Uno de los aspectos más perturbadores de los agujeros negros estelares es lo que ocurre con el espacio-tiempo en su proximidad inmediata. A medida que te acercas al horizonte de eventos, el tiempo comienza a transcurrir más lentamente para ti en comparación con un observador lejano, un fenómeno predicho por la teoría de la relatividad general de Albert Einstein y confirmado experimentalmente con gran precisión. Si pudieras observar desde una distancia segura a alguien cayendo hacia un agujero negro estelar, lo verías moverse cada vez más lento a medida que se acerca al horizonte, hasta que prácticamente parece congelarse justo en el límite, tornándose cada vez más rojo por el corrimiento al rojo gravitacional, antes de desvanecerse en la oscuridad. Para esa persona, en cambio, el tiempo transcurriría con total normalidad mientras cruzaba el horizonte sin ninguna sensación física inmediata de haberlo cruzado. Existe, además, otra clase de agujero negro que ocupa el espacio entre los estelares y los supermasivos: los agujeros negros de masa intermedia. Con masas que van desde 100 hasta 100.000 masas solares, son los más escurridizos y difíciles de detectar, y durante mucho tiempo su existencia fue debatida. En los últimos años, la evidencia de su existencia se ha ido acumulando, y representan probablemente las semillas a partir de las cuales crecieron los monstruos supermasivos que dominan los centros galácticos. Lo verdaderamente asombroso de los agujeros negros estelares es que son, en términos relativos, bastante comunes en el universo. Se estima que solo en nuestra galaxia, la Vía Láctea, podrían existir entre 100 millones y 1.000 millones de agujeros negros de masa estelar diseminados entre sus brazos espirales. La mayoría son invisibles, silenciosos, sin estrellas compañeras que los delaten, flotando en la oscuridad del espacio interestelar como trampas cósmicas que esperan pacientemente. Cada uno de esos objetos es, en sí mismo, un monumento a la violencia más extrema que puede producir la naturaleza. El colapso total de una estrella gigante en un espacio del tamaño de una ciudad, creando una deformación permanente en el tejido del espacio-tiempo que persistirá durante más tiempo del que el universo lleva existiendo. Si este contenido te está dejando sin palabras, imagina lo que viene a continuación. Suscríbete ahora para no perderte los próximos capítulos, donde escalaremos desde estos monstruos del tamaño de una ciudad hasta objetos tan grandes que harían que nuestra mente directamente se rinda. Hasta aquí hemos hablado de los agujeros negros más pequeños conocidos, y ya hemos visto que la palabra pequeño pierde todo su significado cuando se aplica a objetos de esta naturaleza. Pero esta es solo la base del abismo de escala que estamos a punto de explorar, porque a partir del siguiente capítulo comenzaremos a ascender hacia territorios donde incluso los números se vuelven casi imposibles de pronunciar sin que una parte del cerebro simplemente se niegue a creerlos. Imagina que estás caminando por un río y el suelo bajo tus pies comienza a inclinarse suavemente hacia una cascada. Al principio, la corriente es apenas perceptible y puedes nadar contra ella sin demasiado esfuerzo. Pero a medida que te acercas al borde, la corriente se hace más y más fuerte, hasta que llega a un punto exacto donde, no importa cuánto nades ni en qué dirección, el agua te arrastra inevitablemente hacia la caída. Ese punto de no retorno en el río tiene un equivalente perfecto en los agujeros negros y se llama horizonte de eventos. Es la frontera invisible que define, de manera absoluta e irrevocable, el límite entre el universo que conocemos y una región de la que no puede escapar absolutamente nada, ni materia, ni energía, ni información, ni siquiera la luz que viaja a 300.000 kilómetros por segundo. La palabra horizonte es una elección muy precisa y muy reveladora.
Así como el horizonte terrestre que ves cuando miras al mar no es una barrera física, sino el límite de lo que puedes ver desde tu posición. El horizonte de eventos de un agujero negro no es una pared ni una superficie sólida. Es un límite causal, una frontera definida por la geometría del espacio-tiempo, más que por cualquier material concreto. Esto significa algo profundamente perturbador. Si cruzaras el horizonte de eventos de un agujero negro lo suficientemente grande, no sentirías nada físico en momento exacto del cruce. No habría una pared que golpear, no habría una señal de advertencia, no habría ninguna sensación inmediata que te alertara de que acabas de cruzar el umbral desde el cual nunca podrás regresar. Solo lo sabrías, en retrospectiva, si existiera una señal exterior que te lo indicara, pero para entonces ya sería demasiado tarde. La posición del horizonte de eventos está definida por el radio de Schwarzschild, una magnitud calculada por primera vez por el físico alemán Karl Schwarzschild en el año 1916, apenas semanas después de que Albert Einstein publicara su teoría de la relatividad general. Schwarzschild, que en ese momento se encontraba sirviendo como soldado en el frente oriental de la Primera Guerra Mundial, resolvió las ecuaciones de campo de Einstein y encontró una solución que describía el espacio-tiempo alrededor de un objeto perfectamente esférico y sin rotación. Lo que descubrió fue que para cualquier masa existe un radio crítico al que, si esa masa fuera comprimida, el escape se volvería imposible para cualquier cosa. Para la Tierra, ese radio es de apenas 9 milímetros. Si toda la masa de nuestro planeta fuera comprimida en una esfera de 9 milímetros de radio, se convertiría en un agujero negro. Para el Sol, ese radio es de aproximadamente 3 kilómetros, y para un ser humano adulto promedio sería del orden de una 1.000.000.000ª parte de un nanómetro, una escala tan pequeña que carece de significado práctico. Lo que hace tan especial al horizonte de eventos no es solo lo que ocurre al cruzarlo, sino lo que le sucede al espacio y al tiempo en su vecindad. La relatividad general de Einstein demostró que la gravedad no es simplemente una fuerza que atrae objetos, sino una curvatura del tejido del espacio-tiempo causada por la presencia de masa y energía. Cuanta más masa concentrada en un espacio menor, mayor es esa curvatura. Cerca del horizonte de eventos de un agujero negro, esa curvatura alcanza valores extremos que producen efectos que desafían absolutamente nuestra intuición cotidiana. El más dramático de todos es la dilatación gravitacional del tiempo. El tiempo transcurre más lentamente en regiones con mayor gravedad, y cerca de un agujero negro este efecto se vuelve tan pronunciado que puede alterar el flujo del tiempo de maneras casi incomprensibles. Si pudieras posicionarte a una distancia segura y observar un reloj que cayera lentamente hacia el horizonte de eventos, lo verías funcionar cada vez más despacio a medida que se acercara. El reloj tardaría cada vez más en avanzar un segundo, luego un minuto, luego una hora, hasta que prácticamente se detendría justo en el borde del horizonte, oscilando entre el tiempo y la eternidad, congelado en un momento que nunca termina desde tu perspectiva exterior. Pero para el reloj mismo, para cualquier observador que cayera junto a él, el tiempo seguiría fluyendo con total normalidad. No habría ralentización subjetiva, no habría sensación de que algo extraño ocurriera con el paso del tiempo. Esta es una de las consecuencias más profundas y más perturbadoras de la relatividad. El tiempo no es universal ni absoluto, sino que su ritmo depende del campo gravitacional en el que te encuentras. Además de la dilatación temporal, cerca del horizonte ocurre otro fenómeno llamado corrimiento al rojo gravitacional. La luz que escapa de regiones con gravedad intensa pierde energía en ese proceso, lo que hace que su longitud de onda se estire hacia el rojo del espectro visible. Exactamente en el horizonte de eventos, ese corrimiento al rojo se vuelve infinito. La luz nunca puede escape, y en cambio queda atrapada en la frontera, dando la impresión a observadores lejanos de que los objetos que caen hacia el agujero negro se tornan progresivamente más rojos y más tenues, antes de desvanecerse completamente. Pero ¿qué hay del otro lado del horizonte? ¿Qué ocurre físicamente una vez que se cruza ese límite invisible? La física actual predice que el destino final de todo lo que cae más allá del horizonte es la singularidad. Un punto,
o en el caso de agujeros negros en rotación, un anillo, donde la densidad se vuelve infinita y las leyes de la física tal como las conocemos dejan de ser aplicables. La singularidad no es simplemente un punto en el espacio. Según las ecuaciones de la relatividad general, es un punto en el futuro inevitable de cualquier trayectoria que cruce el horizonte de eventos. No importa en qué dirección intentes moverte una vez dentro del horizonte. La singularidad está en tu futuro de la misma manera en que el mañana está en el futuro de todos los seres vivos, y no hay forma de evitarla ni de retroceder. Este es uno de los aspectos conceptualmente más difíciles de los agujeros negros. Dentro del horizonte de eventos, la dimensión espacial que apunta hacia la singularidad se comporta como una dimensión temporal, una dirección de la que no puedes alejarte porque no puedes moverte hacia el pasado. El universo dentro de un agujero negro tiene una geometría completamente diferente a la del universo que habitamos. Ahora bien, existe una complicación fascinante que los físicos han debatido durante décadas: la radiación de Hawking. En 1974, el físico Stephen Hawking demostró matemáticamente que los agujeros negros no son completamente negros, sino que emiten una radiación térmica extremadamente débil como resultado de efectos cuánticos en las proximidades del horizonte de eventos. Esta radiación hace que los agujeros negros pierdan masa muy lentamente con el tiempo y eventualmente se evaporen por completo. Para un agujero negro estelar típico, ese proceso de evaporación tomaría un tiempo que hace que la edad actual del universo, de aproximadamente 13.800 millones de años, parezca un suspiro. Pero el principio es real y tiene implicaciones filosóficas profundas. Incluso la frontera más absoluta del universo conocido, ese horizonte del que nadie puede regresar, tiene su propio límite de permanencia en la escala de tiempo más extensa que podemos imaginar. El horizonte de eventos es, en última instancia, la definición más pura de una frontera sin retorno. El lugar donde el universo se divide entre lo que puede ser conocido y lo que queda para siempre fuera del alcance de cualquier observador externo. Es el símbolo más poderoso que la física ha producido jamás sobre los límites del conocimiento humano, y al mismo tiempo la prueba más contundente de que el cosmos es mucho más extraño y más profundo de lo que cualquier intuición cotidiana podría anticipar. Preguntarle a un físico cuánto mide un agujero negro es como preguntarle a un arquitecto cuánto mide una ciudad. La respuesta correcta depende completamente de qué aspecto de esa ciudad te interesa medir. ¿El área de sus edificios? ¿El perímetro de su zona urbana? ¿La extensión de su influencia económica sobre las regiones vecinas? Cada respuesta es válida. Cada una revela algo diferente, y ninguna por sí sola captura la totalidad del objeto. Con los agujeros negros ocurre exactamente lo mismo, pero llevado a una dimensión de complejidad que ninguna ciudad podría replicar jamás. Existen al menos 3 formas fundamentalmente distintas de medir el tamaño de un agujero negro, y los números que produce cada una de esas formas difieren entre sí de maneras que harían que cualquier conversación cotidiana sobre tamaños pareciera absurdamente simple en comparación. La primera y más directa forma de expresar el tamaño de un agujero negro es a través de su masa, medida en múltiplos de masas solares. Esta es la medida más utilizada en la literatura científica porque es la más fundamental. La masa es el parámetro que determina absolutamente todo lo demás sobre un agujero negro, desde la posición de su horizonte de eventos hasta el alcance de su influencia gravitacional sobre el cosmos circundante. Cuando los astrofísicos dicen que un agujero negro tiene 10 masas solares, están diciendo que contiene la misma cantidad de materia que 10 soles juntos, comprimida en un volumen incomparablemente menor. Cuando dicen que un agujero negro supermasivo tiene 6.500 millones de masas solares, como es el caso de M87 están describiendo una concentración de materia tan extrema que resulta prácticamente imposible de visualizar como un objeto único y coherente. Sin embargo, la masa por sí sola no te dice nada sobre el tamaño físico del agujero negro en el sentido espacial de la palabra. Para eso necesitamos la segunda medida.
El radio de Schwarzschild, que como mencionamos anteriormente, define la posición del horizonte de eventos y representa el único tamaño físicamente significativo que podemos asignarle a un agujero negro en términos de extensión espacial concreta. El radio de Schwarzschild se calcula mediante una fórmula que involucra la masa del objeto, la constante gravitacional universal y el cuadrado de la velocidad de la luz. El resultado es elegantemente proporcional a la masa. Si duplicas la masa, duplicas el radio de Schwarzschild. Para el Sol, ese radio es de aproximadamente 3 kilómetros. Para la Tierra, de unos 9 milímetros. Y para M87 asterisco, de aproximadamente 19.000 millones de kilómetros. Un número que intentaremos poner en perspectiva en el capítulo siguiente con toda la artillería de comparaciones que merezca. Lo que resulta fascinante del radio de Schwarzschild es que, al ser proporcional a la masa, revela algo contraintuitivo sobre la densidad de los agujeros negros. Los agujeros negros más masivos, como los supermasivos que habitan en los centros galácticos, tienen en realidad una densidad promedio dentro de su horizonte de eventos que puede ser considerablemente menor que la de los agujeros negros estelares. Un agujero negro supermasivo con miles de millones de masas solares tiene un horizonte de eventos tan enormemente grande que la masa se distribuye en un volumen descomunal, resultando en una densidad promedio que puede ser incluso menor que la del agua. Esto no significa que el agujero negro sea menos extremo, sino que ilustra perfectamente por qué la densidad promedio no es una medida útil para comprender estos objetos. Lo verdaderamente extremo no es la densidad del volumen encerrado por el horizonte, sino la singularidad en su centro. La tercera forma de medir un agujero negro, y quizás la más impactante de todas en términos de escala absoluta, es a través de su esfera de influencia gravitacional, también llamada radio de influencia o radio de Hill en ciertos contextos. Esta medida no define el agujero negro en sí mismo, sino la región del espacio dentro de la cual su gravedad domina por encima de cualquier otra fuerza gravitacional presente en el entorno. Para un agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia, esta zona de influencia puede extenderse durante cientos o incluso miles de años luz en todas las direcciones. Dentro de esa región, las estrellas no orbitan alrededor del centro galáctico de la manera típica, sino que sus trayectorias están fuertemente controladas por la gravedad del agujero negro central, que actúa como el director de una orquesta gravitacional de proporciones galácticas. Sagitario. Asterisco, el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia, tiene una esfera de influencia que abarca aproximadamente 10 años luz de radio. Una región que contiene decenas de miles de estrellas cuyas órbitas están dominadas directamente por su gravedad. Algunas de esas estrellas completan órbitas completas alrededor de Sagitario A, asterisco, en apenas 12 o 16 años, moviéndose a velocidades de miles de kilómetros por segundo. Velocidades que solo pueden explicarse por la presencia de un objeto extraordinariamente masivo en el centro de esas órbitas. Hay una cuarta dimensión de tamaño que merece mención especial, aunque técnicamente no es una medida del agujero negro en sí, sino de su actividad. El tamaño del disco de acreción y de los chorros relativistas que algunos agujeros negros proyectan desde sus polos magnéticos. Estos chorros, conocidos como jets relativistas, pueden extenderse durante millones de años luz desde el agujero negro central, creando estructuras visibles que son miles de veces más grandes que la galaxia entera que los contiene. El jet producido por M87 asterisco, el mismo agujero negro del que obtenemos la primera imagen directa de la historia, se extiende durante aproximadamente 5.000 años luz desde su centro galáctico. 5.000 años luz de plasma expulsado a velocidades cercanas a la de la luz, una estructura creada directamente por la energía liberada en el proceso de acreción alrededor del horizonte de eventos. Entonces, cuando alguien te pregunta cuánto mide un agujero negro, la respuesta honesta y completa no es un número único, sino una serie de números que describen dimensiones fundamentalmente distintas del mismo objeto. El horizonte de eventos te dice dónde termina el punto de no retorno. La masa te dice cuánta materia ha sido capturada y comprimida. La esfera de influencia te dice hasta dónde llega su dominio gravitacional. Y los jets te dicen hasta dónde puede proyectar su energía hacia el universo circundante.
Cada una de esas medidas revela un aspecto diferente de la misma entidad, y la imagen completa solo emerge cuando las consideras todas juntas, como las distintas perspectivas de un objeto tridimensional que no puede ser capturado completamente en ninguna proyección bidimensional única. Esta multiplicidad de escalas tiene una implicación filosófica que vale la pena detenerse a considerar. Los agujeros negros no tienen un tamaño en el sentido ordinario de la palabra, porque el tamaño es una propiedad que asumimos natural en los objetos de nuestra experiencia cotidiana, objetos con superficies definidas y bordes claros. Un agujero negro no tiene superficie en ningún sentido físico convencional. Tiene un horizonte, que es una construcción geométrica, y tiene una singularidad, que es una región donde la geometría misma se rompe. Medir un agujero negro es, en el fondo, un ejercicio en los límites del lenguaje humano y de la intuición espacial. Cada número que usamos para describirlo es una aproximación, una proyección de conceptos desarrollados para el mundo a escala humana sobre objetos que existen en un régimen donde esos conceptos dejan de funcionar con la naturalidad a la que estamos acostumbrados. Y es precisamente esa resistencia a ser medidos y comprendidos de manera simple lo que hace de los agujeros negros los objetos más fascinantes y más perturbadores que el universo ha puesto ante nuestra curiosidad. Durante los primeros capítulos de este viaje hemos hablado de agujeros negros que caben dentro de una ciudad, de horizontes de eventos que miden decenas o cientos de kilómetros, de objetos que concentran la masa de 10 o 20 soles en un volumen ridículamente pequeño. Todo eso, absolutamente todo lo que hemos descrito hasta ahora, pertenece a la categoría de lo pequeño cuando se compara con lo que viene a continuación. Existe una clase de agujeros negros que no se mide en kilómetros ni en distancias entre ciudades, sino en unidades astronómicas, en años luz, en múltiplos del diámetro completo de nuestro sistema solar. Son los agujeros negros supermasivos y habitan en el corazón de casi todas las galaxias grandes del universo conocido, incluida la nuestra, gobernando en silencio el destino de miles de millones de estrellas durante lapsos de tiempo que hacen que la historia entera de la humanidad parezca un parpadeo. La diferencia de escala entre un agujero negro estelar y uno supermasivo no es una cuestión de grado, sino de categoría completamente distinta. Si un agujero negro estelar es como una cerilla encendida, un agujero negro supermasivo es como el Sol. No son simplemente versiones más grandes del mismo objeto en términos prácticos, sino entidades que operan en un régimen físico propio, con dinámicas de formación, crecimiento e influencia que los científicos todavía no comprenden completamente. Los agujeros negros supermasivos tienen masas que van desde el millón hasta los decenas de miles de millones de masas solares, una variación que en sí misma abarca órdenes de magnitud. El más pequeño de esta categoría ya sería capaz de engullir nuestro sistema solar entero con la misma indiferencia con la que una ballena traga un banco de peces microscópicos. Sagitario. A*, el agujero negro supermasivo que reside en el centro exacto de nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene una masa de aproximadamente 4 millones de masas solares. Su radio de Schwarzschild es de aproximadamente 12 millones de kilómetros, lo que significa que su horizonte de eventos tiene un diámetro de unos 24 millones de kilómetros, equivalente a aproximadamente el 16% del diámetro de la órbita de Mercurio alrededor del Sol. Eso ya es descomunal para cualquier escala cotidiana, pero dentro del universo de los agujeros negros supermasivos, Sagitario A* es considerado un ejemplar relativamente modesto. Existen agujeros negros supermasivos miles de veces más masivos, con dimensiones que hacen que el nuestro parezca casi pequeño en comparación. Para entender cómo llegaron a existir estos monstruos, los astrofísicos proponen varias hipótesis que no son mutuamente excluyentes. Una de las más aceptadas sostiene que los agujeros negros supermasivos crecieron durante miles de millones de años a través de la acreción continua de gas, polvo y estrellas, absorbiendo material de su entorno y aumentando su masa de manera acumulativa a lo largo de casi toda la historia del universo. Otra hipótesis sugiere que las fusiones entre galaxias desempeñaron un papel crucial, ya que cuando dos galaxias colisionan y se fusionan, sus agujeros negros centrales eventualmente se acercan y se fusionan también,
combinando sus masas en un evento que libera más energía gravitacional en fracciones de segundo de la que el Sol emitirá durante toda su vida. La Vía Láctea está destinada a fusionarse con la galaxia de Andrómeda en aproximadamente 1.500 millones de años, y en ese proceso los dos agujeros negros supermasivos centrales eventualmente se unirán en uno solo aún más masivo. Uno de los descubrimientos más perturbadores de las últimas décadas es la existencia de agujeros negros supermasivos extremadamente masivos en galaxias que existían cuando el universo tenía apenas 1.000 millones de años de edad. Una pequeña fracción de sus actuales 13.800 millones de años. Estos objetos, conocidos como cuásares, ya mostraban masas de miles de millones de masas solares cuando el universo era todavía muy joven. Lo que plantea una pregunta que los físicos todavía no han respondido satisfactoriamente. ¿Cómo pudieron crecer tan rápido? Los cuásares son, en esencia, agujeros negros supermasivos en plena actividad de acreción, consumiendo material a tasas tan elevadas que el disco de acreción que los rodea brilla con una luminosidad que puede superar la de toda la galaxia que los contiene multiplicada por 100 o por 1000. Un cuásar activo puede emitir más energía en un segundo que nuestro Sol en 1.000.000 de años, y esa energía proviene enteramente de la conversión de masa en radiación en las proximidades del horizonte de eventos. La relación entre los agujeros negros supermasivos y sus galaxias anfitrionas es uno de los temas más activos en la astronomía contemporánea. Se ha descubierto que existe una correlación muy precisa entre la masa del agujero negro central y las propiedades de la región central de su galaxia. Una correlación conocida como la relación M-sigma, que vincula la masa del agujero negro con la velocidad de dispersión de las estrellas del bulbo galáctico. Esta correlación sugiere que los agujeros negros supermasivos y sus galaxias no crecieron de manera independiente, sino que coevolucionaron, influenciándose mutuamente a lo largo de miles de millones de años a través de mecanismos que todavía se están estudiando activamente. El agujero negro no es simplemente un inquilino pasivo en el centro de la galaxia. Es un actor que moldea activamente la estructura y la historia de toda la galaxia que lo rodea. Cuando un agujero negro supermasivo está en fase activa de acreción intensa, los jets relativistas que proyecta desde sus polos pueden inyectar cantidades enormes de energía en el gas caliente que rodea la galaxia, calentándolo tanto que se vuelve incapaz de enfriarse y colapsar para formar nuevas estrellas. Este proceso, conocido como retroalimentación del agujero negro, puede literalmente apagar la formación estelar en galaxias enteras, determinando cuántas estrellas nacen y cuándo, en escalas que abarcan cientos de miles de años luz. Hay agujeros negros supermasivos que han acumulado masas verdaderamente extraordinarias incluso dentro de esta categoría de por sí extrema. TON 618, un cuásar ubicado a aproximadamente 10.000 millones de años luz de la Tierra, alberga un agujero negro con una masa estimada de 66.000 millones de masas solares. Su radio de Schwarzschild es de aproximadamente 198.000 millones de kilómetros, lo que le da un diámetro de horizonte de eventos de casi 396.000 millones de kilómetros, superando ampliamente el diámetro completo de nuestro sistema solar. Ese número merece una pausa. 388.000 millones de kilómetros de diámetro para la región del espacio de la que nada puede escapar. La distancia de la Tierra al Sol es de 150 millones de kilómetros. Este agujero negro tiene un horizonte de eventos más de 2.500 veces más ancho que esa distancia. Nuestro sistema solar completo, con todos sus planetas, lunas, asteroides y cometas, cabría dentro del horizonte de eventos de TON 618 con espacio sobrante. Y sin embargo, incluso TON 618 puede quedar eclipsado por los llamados agujeros negros ultramasivos, una categoría emergente que algunos investigadores proponen para objetos con masas superiores a los 100.000 millones de masas solares. Phoenix A, un candidato en esta categoría extrema, podría tener una masa de hasta 100.000 millones de masas solares, haciendo que su horizonte de eventos sea tan vasto que redefinir completamente cualquier escala de referencia que hayamos utilizado hasta ahora se vuelve una necesidad absoluta. Estamos apenas comenzando a mapear la población de estos gigantes en el universo observable.
Cada nueva generación de telescopios y detectores revela ejemplares más extremos, más distantes y más masivos que los anteriores, empujando constantemente hacia arriba el límite de lo que consideramos posible dentro de las leyes de la física. La escala de los agujeros negros supermasivos no es solo un dato astronómico. Es una ventana hacia los procesos más violentos y más transformadores que han esculpido el universo tal como lo conocemos hoy. El 10 de abril de 2019, el mundo despertó con una imagen que ningún ser humano había visto jamás. La primera fotografía real de un agujero negro en la historia de la humanidad. Era borrosa, naranja, con un anillo luminoso que rodeaba una oscuridad absoluta en su centro, y sin embargo, ese momento representó uno de los logros científicos más extraordinarios de nuestro tiempo, comparable en ambición y en alcance al primer aterrizaje en la Luna. El objeto fotografiado era M87 asterisco, el agujero negro supermasivo que habita en el centro de la galaxia Messier 87, ubicada a aproximadamente 53 millones de años luz de la Tierra, en el cúmulo de Virgo. Para capturar esa imagen fue necesario coordinar 8 radiotelescopios distribuidos en 5 continentes y en ambos polos del planeta, creando efectivamente un telescopio del tamaño de la Tierra entera, un instrumento llamado Event Horizon Telescope. Pero, ¿por qué fue necesario un telescopio del tamaño de la Tierra para fotografiar M87 asterisco? La respuesta nos lleva directamente a la escala de este objeto y a lo que significa intentar observar algo que se encuentra a 53 millones de años luz de distancia. A pesar de ser uno de los agujeros negros más grandes conocidos, su horizonte de eventos, visto desde la Tierra, ocupa un ángulo en el cielo equivalente a leer el texto de un periódico colocado en la Luna. Y eso requiere la mayor resolución angular jamás lograda por ningún instrumento construido por la humanidad. La masa de M87 asterisco es de aproximadamente 6.500 millones de masas solares. No 6.500 millones de kilogramos, no 6.500 millones de toneladas, sino 6.500 millones de veces la masa completa de nuestra estrella, el Sol, que ya por sí solo contiene el 99.8% de toda la masa de nuestro sistema solar. Intentar visualizar esa cantidad de materia concentrada en un punto es un ejercicio que el cerebro humano simplemente no puede completar con éxito. El radio de Schwarzschild de M87 asterisco es de aproximadamente 19.000 millones de kilómetros, lo que le da un diámetro de horizonte de eventos de unos 38.000 millones de kilómetros. Para contextualizar ese número de la manera más directa posible, la distancia entre la Tierra y el Sol es de 150 millones de kilómetros. El diámetro del horizonte de eventos de M87 asterisco es más de 250 veces esa distancia. Dicho de otra manera, si colocaras el Sol en el centro del horizonte de eventos de M87 asterisco, la órbita de Neptuno, el planeta más lejano de nuestro sistema solar, que se encuentra a 4.500 millones de kilómetros del Sol, quedaría completamente dentro del horizonte de eventos con espacio para varios sistemas solares adicionales. El punto de no retorno de este agujero negro es tan vasto que nuestro sistema solar entero sería apenas una fracción de su interior. La imagen captada por el Event Horizon Telescope no muestra directamente el horizonte de eventos, sino la sombra del agujero negro sobre el fondo luminoso del plasma caliente que lo rodea. Ese plasma, el disco de acreción y la región circundante conocida como fotosfera, se calienta a temperaturas de miles de millones de grados mientras la materia espirala hacia el interior a velocidades relativistas, emitiendo una radiación tan intensa que puede ser detectada a decenas de millones de años luz de distancia. El anillo luminoso que vemos en la imagen no es uniforme. Un lado brilla considerablemente más que el otro debido al efecto Doppler relativista, ya que el material que se mueve hacia nosotros en su órbita alrededor del agujero negro emite luz que llega a nuestros detectores con mayor energía que el material que se aleja. Este tipo de asimetría es exactamente lo que las ecuaciones de la relatividad general predicen.
y el hecho de que la imagen real coincida con las predicciones teóricas con una precisión extraordinaria fue una confirmación espectacular de que la física de Einstein funciona correctamente incluso en los entornos gravitacionales más extremos del universo. Pero M87 asterisco no se limita a existir pasivamente en el centro de su galaxia. Este agujero negro produce uno de los jets relativistas más largos y más estudiados del universo observable. Un chorro de plasma magnetizado que se extiende durante aproximadamente 5.000 años luz desde el núcleo galáctico, viajando a velocidades que en algunos puntos parecen superar la velocidad de la luz. Un fenómeno aparente conocido como movimiento superlumínico que es producto de la geometría de la observación y no de una violación real del límite de velocidad cósmico. Ese jet ha estado activo durante millones de años y ha inyectado cantidades colosales de energía en el gas que rodea la galaxia Messier 87, calentándolo hasta el punto de suprimir la formación de nuevas estrellas en regiones enteras de la galaxia. M87. Asterisco no es solo un objeto astronómico extremo. Es un agente activo de transformación galáctica, un escultor que ha determinado la estructura y la historia de una galaxia que contiene varios billones de estrellas. Messier 87 en sí misma es una galaxia elíptica gigante, una de las más masivas del universo cercano, con una masa total estimada en varios billones de masas solares y una población de cúmulos globulares que supera los 12.000, en comparación con los aproximadamente 150 que orbitan nuestra propia galaxia. La presencia de M87 asterisco en su centro no es una coincidencia, sino una causalidad. El agujero negro y la galaxia crecieron juntos, alimentándose mutuamente durante miles de millones de años en una danza de proporciones cósmicas. Uno de los aspectos más sobresalientes del estudio de M87 asterisco es lo que reveló sobre el comportamiento del espacio-tiempo en condiciones extremas. Las mediciones del tamaño de la sombra del agujero negro, combinadas con la masa conocida del objeto, permitieron a los científicos comparar el tamaño observado con el predicho por la relatividad general, encontrando una concordancia del orden del 10% de precisión. Una confirmación directa de que la teoría de Einstein describe correctamente la geometría del espacio-tiempo incluso en los entornos gravitacionales más extremos que podemos observar. En el año 2022, el Event Horizon Telescope publicó la primera imagen del agujero negro Sagitario A asterisco en el centro de nuestra propia galaxia, completando un dúo histórico que proporcionó a los físicos dos laboratorios naturales de escala completamente diferente para estudiar la física de los horizontes de eventos. Mientras M87 asterisco es más de 1.500 veces más masivo que Sagitario A asterisco, ambas imágenes mostraron la misma estructura básica de anillo luminoso con sombra central predicha por la teoría. Lo que M87 asterisco nos enseña, más allá de todos sus datos específicos, es algo que trasciende la astronomía y toca la filosofía de la ciencia misma. Durante décadas, los agujeros negros fueron entidades puramente teóricas, soluciones matemáticas a las ecuaciones de Einstein que muchos físicos dudaban que existieran realmente en el universo físico. La imagen de M87 asterisco convirtió esa abstracción matemática en una realidad observada, verificada y fotografiada, cerrando un ciclo que comenzó hace más de 100 años con las ecuaciones de un físico alemán que imaginó cómo la gravedad curva el tejido del universo. M87 asterisco no es solo el agujero negro más famoso del universo desde aquel 10 de abril de 2019. Es el símbolo de hasta dónde puede llegar la curiosidad humana cuando se combina con el ingenio tecnológico y la determinación de ver lo que nunca nadie había visto, de iluminar la oscuridad más absoluta con la luz de la comprensión científica. Hemos recorrido un camino extraordinario a lo largo de este viaje. Comenzamos con agujeros negros del tamaño de una ciudad que concentran la masa de decenas de soles. Atravesamos el horizonte de eventos donde el tiempo se congela y el espacio pierde su geometría familiar. Aprendimos que medir un agujero negro depende de qué pregunta exactamente estás haciendo. Escalamos hasta los titanes supermasivos que gobiernan galaxias enteras y llegamos hasta M87 asterisco,
ese gigante de 6.500 millones de masas solares que la humanidad logró fotografiar por primera vez en el año 2019. Ahora es el momento de dar un paso atrás y preguntarnos qué significa todo esto para nosotros. Hay una tentación natural, cuando se contempla la escala de los agujeros negros, de sentirse insignificante. Y en términos puramente físicos, la aritmética es aplastante. Somos seres que medimos entre 1 y 2 metros de altura, que vivimos entre 70 y 100 años en el mejor de los casos, que habitamos un planeta de aproximadamente 12.700 kilómetros de diámetro, que orbita una estrella mediana situada a 27.000 años luz del centro de una galaxia que contiene entre 200.000 millones y 400.000 millones de estrellas. En un universo observable que contiene al menos 2 billones de galaxias. Frente a esa escala, un agujero negro supermasivo con miles de millones de masas solares no es simplemente grande. Es una categoría de existencia que no tiene ningún punto de contacto con nuestra experiencia directa. No hay ninguna sensación física, ninguna emoción, ninguna referencia cotidiana que nos permita procesar intuitivamente lo que significa ser un objeto con 6.500 millones de veces la masa del Sol. Y sin embargo, aquí estamos. Aquí estamos nosotros, estos seres de 1,5 metros construidos de carbono, agua y electricidad, que no solo detectaron la existencia de esos monstruos cósmicos, sino que construyeron instrumentos capaces de fotografiarlos, que desarrollaron las matemáticas para predecir su comportamiento con décadas de anticipación, que lanzaron telescopios al espacio para medir sus masas con precisión, que detectaron las ondas gravitacionales producidas por la fusión de agujeros negros a 1.000 millones de años luz de distancia. Esa asimetría entre nuestra escala física y nuestra capacidad de comprensión es quizás la cosa más extraordinaria que existe en el universo conocido. Un agujero negro supermasivo, por toda su masa y por toda su gravedad, no sabe que existe. No puede conocerse a sí mismo, no puede asombrarse ante su propia magnitud, no puede hacerse preguntas sobre su origen o su destino. Simplemente es con la indiferencia absoluta de todo lo que carece de conciencia. Nosotros, en cambio, somos la forma en que el universo se contempla a sí mismo. Somos la única vía conocida por la cual el cosmos ha desarrollado la capacidad de mirarse, de medirse, de asombrarse ante su propia existencia. Y esa capacidad, esa chispa de conciencia reflexiva encendida en medio de la inmensidad indiferente, tiene un valor que ninguna escala de masa o de distancia puede capturar. Volvamos por un momento a los datos que hemos acumulado en este viaje, porque cada uno de ellos merece ser recordado con la claridad de quien los escucha por primera vez. Los agujeros negros estelares comprimen la masa de decenas de soles en un volumen del tamaño de una ciudad. El horizonte de eventos es una frontera donde el tiempo se detiene para los observadores externos y donde la geometría del espacio-tiempo se dobla hasta el punto de no retorno. El tamaño de un agujero negro puede medirse de 3 formas distintas, y cada una revela una dimensión diferente de su naturaleza. Sagitario. A asterisco, a 26.000 años luz de donde estás en este momento, pesa millones de veces lo que pesa el Sol y ha estado gobernando en silencio el movimiento de cientos de miles de millones de estrellas durante miles de millones de años. M87, asterisco, pesa 6.500 millones de masas solares y tiene un horizonte de eventos tan grande que nuestro sistema solar completo quedaría dentro de él con espacio sobrante. Y existen objetos como TON 618, con 66.000 millones de masas solares, cuyo horizonte de eventos supera con amplitud cualquier referencia que podamos usar para describirlo. Pero quizás el dato más impactante de todos, el que merece quedarse grabado después de que este video termine y el día continúe con su normalidad aparente, es este. En el universo observable existen aproximadamente 2 billones de galaxias. La gran mayoría de esas galaxias contiene en su centro un agujero negro supermasivo. Eso significa que el universo está literalmente sembrado de estos monstruos, uno por galaxia, como centinelas gravitacionales que presiden en silencio la danza de miles de millones de estrellas cada uno. Y todos ellos, sin excepción, llevan existiendo durante miles de millones de años sin que ningún ser consciente en el universo supiera de su existencia hasta hace apenas unas décadas.
Karl Schwarzschild calculó su matemática en 1916 desde las trincheras de la Primera Guerra Mundial. La primera evidencia observacional indirecta llegó en los años 1970. La primera imagen directa fue en 2019. En términos cósmicos, acabamos de descubrirlos en el último nanosegundo de la historia del universo. Esa brevedad de nuestra historia de descubrimiento frente a la antigüedad de los objetos descubiertos no es una razón para la humildad resignada, sino para la ambición renovada. Si en apenas 100 años de física moderna hemos pasado de no conocer la existencia de los agujeros negros a fotografiarlos, a medir sus masas, a detectar las ondas gravitacionales de sus fusiones, a mapear las órbitas de estrellas alrededor de Sagitario, a asterisco con una precisión milimétrica, lo que podría ocurrir en los próximos 100 o 1000 años supera cualquier predicción razonable. Existen preguntas que todavía no tienen respuesta y que mantienen en vilo a los mejores físicos del mundo. ¿Qué ocurre exactamente en la singularidad, donde las leyes de la física dejan de funcionar? ¿Cómo crecieron los agujeros negros supermasivos tan rápido en el universo temprano? ¿Qué le ocurre a la información sobre los objetos que caen dentro de un agujero negro? ¿La información se destruye o se preserva de alguna manera codificada en la radiación de Hawking? ¿Existen agujeros negros ultramasivos con masas de 100.000 millones de masas solares o más? Y si es así, ¿cuántos? Cada una de esas preguntas abiertas es un horizonte, y no en el sentido gravitacional del término, sino en el sentido humano. Un borde del conocimiento más allá del cual todavía no hemos llegado, pero hacia el cual seguimos avanzando con cada nuevo telescopio, con cada nueva generación de detectores de ondas gravitacionales, con cada nueva generación de físicos que elige dedicar su vida a entender los objetos más extremos del cosmos. La próxima vez que mires el cielo nocturno y veas esa banda luminosa que forma la Vía Láctea extenderse de horizonte a horizonte, recuerda que en el centro exacto de esa banda, invisible pero presente, hay un agujero negro de millones de masas solares que ha existido desde mucho antes de que el Sol se formara, que estará ahí cuando el Sol se apague y que seguirá ahí cuando nuestra galaxia se fusione con Andrómeda en 1500 millones de años. Y recuerda también que tú, desde este pequeño planeta en un brazo espiral periférico, tienes en tu mente la capacidad de comprenderlo, de medirlo y de asombrarte ante él. Eso es algo que ningún agujero negro, por más masivo que sea, puede hacer.